hacerlo, ¿no? Y entonces lo que yo he preparado es un escrito que voy a leerles sobre lo que quizás debería de llamarse probablemente identidades políticas mayas, heterogéneas y narrativas sobre el pasado en Guatemala, porque lo que he escrito pues se basa principalmente en mi experiencia de investigación hasta este momento, y igual en este sentido pues sobre mis reflexiones en relación a la historia de Guatemala, ¿no? O la historia que he tratado de investigar. Y todo esto pues ha estado centrado principalmente en mi trabajo hecho en el Altiplano Central, y tratando de indagar sobre las historias de las comunidades, sobre diversas comunidades mayas. Entonces pues lo que voy a presentar pues está centrado principalmente sobre esta experiencia. Entonces yo inicio haciendo algunas preguntas, ¿no? Y estas preguntas podríamos plantearlas de esta manera. Si Guatemala es reconocido legal y sociológicamente como un país multicultural, ¿es suficiente esta declaración y los análisis académicos adelantados al respecto para pensar en el pasado y en el presente de esta sociedad? ¿O en cambio resultaría importante seguir pensando en la idea de diversidad para encontrar en el estudio del pasado y el presente otras formas de heterogeneidad? También pregunto si es posible poner en relación las ideas de diversidad con el estudio de la historia en este espacio social y político. Si se puede hablar de heterogeneidad en el estudio del pasado, de los sujetos colectivos que se relacionan en este otro ámbito, territoriales y sociales y políticos. Es decir, si intentamos responder a estas preguntas, necesariamente debemos criticar las formas, marcos analíticos y metodológicos dominantes en el trabajo de los historiadores, e ir considerando aspectos importantes de la diversidad en la vida social, política y cultural en el pasado y en el presente. Evidentemente, el mundo heterogéneo en el que vivimos podemos representarlo de diferentes maneras en el tiempo y en el espacio, ¿no? La representación historiográfica de lo heterogéneo, pienso, puede hacerse mediante la imaginación de un juego ondulante o sinuoso, desigual, cuyas crestas y valles constantemente cambiantes encarnarían énfasis de los historiadores y de los actores sociales en la representación del pasado y de los procesos sociales. La imagen que pretendo considerar no es lineal, sino implica sinuosidades, cambios, rompimientos, fragmentos, que muchas veces se unen o se separan de múltiples maneras. Estos fragmentos y movimientos ondulatorios no responden solamente a un movimiento general y lineal, sino se conforman en relación a intereses, sentimientos, pasados, condiciones tan diversas que experimentamos los humanos. Intento ligar esta imagen con el trabajo realizado por diversos historiadores o historiadoras en los últimos años, incluyendo los míos, ¿no? En esta presentación hablo del papel de los historiadores, de los investigadores sociales en general, del resto de la sociedad y de las instituciones estatales como actores importantes que deben develar y reconocer historias políticas y sociales. Mi interés es observar las relaciones entre heterogeneidad, historia y política de los grupos subalternizados como una forma de retar las nociones generales y dominantes del multiculturalismo oficial, para problematizar los análisis académicos que intentan observar a los indígenas como actores en la formación de la nación, desplazando con ello las otras identidades políticas, y para criticar nuevamente las nociones mayanistas que establecen una historia y pasado maya como un sustrato único y análogo en la historia nacional guatemalteca. El surgimiento del movimiento maya introdujo una discusión más amplia sobre la historia de los mayas a nivel nacional. No obstante, los discursos y políticas multiculturalistas e interculturalistas oficiales en Guatemala no han provocado discusiones sobre la historia del llamado multiculturalismo. Desde los dirigentes e intelectuales del Estado multiculturalista, la discusión sobre el pasado no ha tenido importancia por diversas razones. Primero, porque estas alocuciones multiculturalistas son producidas pensando en nociones dominantes sobre la unidad de la nación,
todos somos iguales, todos somos guatemaltecos, por ejemplo. Y por otro lado, porque a través de este discurso se intenta controlar y gobernar a la población indígena en el régimen neoliberal. Cuando el movimiento maya se fue desarrollando, introdujo un discurso histórico que trató, por un lado, de imitar la narrativa histórica nacionalista guatemalteca y al mismo tiempo intentó oponerse a él. El movimiento maya en este sentido quiso construir la historia del pueblo maya como la historia de una nación diferente a la nación guatemalteca, reconocida en muchos momentos como ladina. La historia del pueblo maya así era una historia que surgía en la antigüedad remota, que se vinculaba a la arqueología de la arquitectura, de la escritura, del arte, los conocimientos científicos y del aparecimiento del protomaya. El reconocimiento de ese pasado de gloria se unía posteriormente a la tragedia de la conquista y la colonización para dar lugar a una escueta narrativa sobre los holocaustos que destruyeron la vida cultural, social y política del pueblo maya. El último de estos holocaustos fue reconocido en el genocidio que sufrieron los mayas en los años 80 como víctimas, según se dice, en una guerra que no era suya. Estas discusiones mayanistas sobre la historia de los mayas se formulaban entonces como contrahistoria ante la narrativa histórica nacionalista guatemalteca, también esquemática, que se narra en las escuelas de educación primaria y secundaria del país o en los discursos de los gobernantes. En esa narrativa se ubicaba o se ubica el surgimiento de Guatemala como una nación y en la independencia ante el gobierno español producida en 1821 y dirigida por los próceres de ese acto de emancipación. Esta en realidad era o es una narrativa sobre héroes fundadores y derrotados que iniciaba desde la batalla de Pedro de Alvarado y Tecunumán. Ellas pasaban por la incorporación secundaria de los indígenas y más de alguna mujer subalternizada como hacedores de la independencia hasta llegar a la reforma liberal y su caudillo Justo Rufino Barrios. En la actualidad, sin embargo, en la era de la democratización y del multiculturalismo, se han agregado a esta representación de la construcción nacional a los hombres revolucionarios que en 1944 intentaron establecer una ruptura fundamental en el país. El multiculturalismo oficial no rechaza abiertamente la narrativa histórica mayanista como la producción de la historia exclusiva de un pueblo, pero tampoco lo ha logrado incluir en la narrativa sobre la historia de la nación. A menos que creamos que la bandera de colores rojo, negro, amarillo y blanco que ondeó sobre el Palacio Nacional en los años pasados fuese algún tipo de representación del Maya y su historia. De cualquier manera, el Estado guatemalteco tuvo un movimiento interesante y curioso al considerar un discurso y una política multiculturalista sobre la misma noción tradicional de historia nacional. A pesar del discurso sobre multiculturalismo que se escucha actualmente, una forma limitada de entender la heterogeneidad, la narración del pasado sigue anclada en la visión heroica liberal que pretende dar forma a la unidad nacional. Un pequeño